Cuando quieras. Bueno, os voy a poner una presentación de cómo ha ido la historia, a través de la historia, cómo ha evolucionado el tema de la piedra y la roca. La primera construcción, vamos a llamarlo así, que se tiene constancia es en la cueva de Bruniquel, en Francia, hace 175.000 años. Ahí, como veis, eran unas piedras construidas por los neandertales, que se supone que, bueno, que era como una ofrenda o hacia los muertos, etc. Lo que en Francia también, la primera construcción ya de colocación de piedras unas sobre otras y tal, es mucho más posterior. Es en 4850 a.C. Después seguro que conocéis muchas. Los dólmenes son posteriores, ya hacia los 3000 a.C. Y después también utilizaban piedras, les hacían cantos afilados para la caza, todo esto que hemos visto nosotros en las películas, ¿verdad? Una cosa curiosa, cuando vas al museo, si os fijáis este palo, que siempre pensamos que es una piedra, yo siempre, una cosa curiosa que siempre me llamaba la atención, digo, si eso dando golpes, atando una piedra, eso es difícil es muy fácil de que se mueva para todos los lados, que fuera difícil. Es como un aspa donde iba la piedra en el medio, entonces es muchísimo más fácil de sujetar. Es una cosa curiosa que cuando vas al museo dices, pues mira, eran más inteligentes de lo que pensábamos. Eso de hacer un agujero en la piedra, bueno, eso ya es más sofisticado, que no sé si estarían tan preparados. Bueno, en Egipto, hace unos cuantos años, hubo un descubrimiento de un arqueólogo en una escombrera. Encontró una pieza. ¿Sabéis un poco lo que es esto? Esto hoy en día, si habéis visto las obras, es un taladro, es como un taladro grande, es una corona que se llama, que hacen unos agujeros y sacan un testigo de piedra, que lo hacen, no sé si lo habéis visto, lo hacen muchas veces. Si os fijáis en las carreteras, hay como un agujero que está tapado con cemento, que como que hay un agujerito redondo, no sé si lo habéis visto. Eso es para ver las profundidades del asfalto que están echando. Entonces, es una máquina relativamente moderna, una máquina que podemos estar hablando que tiene 50, 60 años. Entonces, como en el Antiguo Egipto utilizaban una tecnología, no se sabe muy bien, pero bueno, ahí está. Hoy en día, esta es bastante asombrosa porque hoy en día no tenemos un taladro que tenga la potencia para sacar un testigo de estas dimensiones. ¿Por qué sabemos la potencia? Por estas espirales que tiene. Si sabemos la fuerza con la que estaba dando vueltas ese aparato y la fuerza, la presión con la que estaba haciendo el agujero en la piedra. Entonces es una cosa bastante curiosa. Si os fijáis aquí se ven las diferencias, las distancias. Y hay varios, no es que haya uno, se han encontrado varios que son como las quicialeras donde van ajustadas las puertas muchas veces. Se sabe que ellos utilizaban taladros. El trépano que utilizaban, pues taladros o trépanos, que era esto, empezaban a darle vueltas, esto iban dando vueltas y al final, con esto y con el tipo, con un arco de estos de tirar flechas y una varilla metálica, iban moviéndolo y al final conseguían taladrar. Utilizaban cuarzo y corindón, echaban polvo de cuarzo y corindón. Tiene una cosa curiosa también los egipcios, que sí que conocían el hierro, pero había mucha escasez allí de hierro y utilizaban el cobre.
Bueno, vosotros que habéis trabajado algo la piedra, el cobre es un material relativamente blando, que tendrían que estar afilando continuamente esas herramientas, porque a 4 golpes que dieran, y además ellos no trabajaban cualquier piedra, trabajaban casi todo granito, que era lo que tenían cerca. Entonces, es muy curioso, la verdad es que es muy curioso. No sé si conocéis estas herramientas, pues esto serían las uñetas de hoy en día, las macetas, que las hacían de lo que podían, de madera. Esto sería como un nivel, es una escuadra con un péndulo, que al final lo que hace es nivelar, una plomada, etcétera. Eso lo sabemos por los grabados. Bueno, han aparecido herramientas, pero bueno. Hay cosas extrañas después. Esta es en el templo de Abidos. Hay cosas aquí ya que nos sorprenden, ¿no? Hay como un helicóptero, un tanque, son cosas curiosas que dices, bueno, pues como esto no me lo invento yo, hay aquí como una avioneta, pues dicen que el origen de esto ha sido que han hecho una transcripción, después se han equivocado, la han vuelto a hacer y han salido esas cosas, pero son muchas casualidades, la verdad que haya un montón de cosas de estas. Hay un investigador que es Joseph Davidovich, que publicó en 1968 un libro que planteaba la posibilidad de que tenían algún tipo de alquimia para licuar la piedra. Dices, bueno, pues puede ser una cosa descabellada, ¿no? Esto lo podemos interpretar de varias maneras, ¿eh? Bueno, ahí os explica la asombrosa técnica del moldeo de piedras, que se puede encontrar en otros lugares del mundo, a partir de, bueno, unos hablan de plantas nativas, hay en todas las civilizaciones algo de eso, y yo creo que no hablamos más de otra cosa que unos morteros con un tipo de cal y otros materiales que al final, cuando endurecen, pues quedan como hoy en día, como si hablásemos del hormigón. Sabéis, una de las cosas, por ejemplo, más duras que hay, más que la piedra, es el hormigón. Vosotros que estáis en Mérida, es el hormigón romano. En León, por ejemplo, que es una ciudad que está asentada sobre una ciudad romana, porque allí la Legio VII y anteriormente la Legio VI estuvo allí, y pues pasa un poco lo que aquí, que nada más que excavamos un poco, pues aparece allí, hace unos años apareció un anfiteatro también, como el que tenéis aquí. Lo que pasa es que está tan metido en la ciudad que hay diferentes criptas y tal. Pues en ese anfiteatro fue en el año, no sé si fue en el anfiteatro o me parece que fue en el anfiteatro, en el año 85 dieron permiso para utilizar dinamita. La única vez que se ha utilizado dinamita para romper un muro porque no se podía mover, para romper un muro de romano. Porque las máquinas de hoy en día se rompía todo. Entonces, para que veáis un poco la dureza al cabo de los años. Estas piedras en el Machu Picchu, yo creo que las conocéis todos de fotografías, son curiosas porque el que se dedica a la piedra, para mí me parece incomprensible cómo pudieron jugar para hacer estas formas y que quedaran perfectamente esas piedras unidas unas sobre otras, que no entre allí ni un papel, o sea, que estén tan bien ejecutadas estos planos que todavía en una pieza cuadrada, geométrica, pues bueno, puede ser una cosa difícil, pero esto parece una barbaridad. Entonces esto puede ser que se haya hecho de algún tipo de... El obelisco de Asuán, sabéis que los obeliscos los hacían de una pieza y lo dejaron porque tenía una pequeña fisura, entonces no valía y lo dejaron a medio construir, a medio trabajar, a medio sacar. Pero bueno, más de cerca, veis aquí como que han estado, como que estuvieran raspando allí con una pala o algo, no parece que esté picado, son cosas curiosas, simplemente
Si os fijáis en el suelo, también parece como que han estado ahí con una pala, no sé, una cosa... Estas son otras piedras de una pirámide que perfectamente hacen la forma de la parte de atrás. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues con un encofrado y echando algún tipo de mortero. Otra cosa no, a mí me parece imposible. Pero eso se vería en la composición de la piedra, ¿no? Se vería que es mortero, ¿no? Al aumentarla. Sí, pero con el paso de los años, depende de las composiciones, sería muy complicado. Al final las piedras, depende de la composición de la piedra, puede ser por un... A ver, la piedra se forma de muchas maneras. Una de ellas la volcánica. Hay otra manera que es por cambios de temperatura y otra por la sedimentación y la compactación. Entonces aquí han pasado muchos años por esa sedimentación, esa compactación de lo que decimos. La cal tiene una propiedad que con el paso de los años cada vez va endureciendo más, que es lo que pasa con los morteros romanos, etcétera. Cuantos más años pasen, más duros se ponen. Sin embargo, los cementos de hoy en día pasa lo contrario, que llega a un punto que se endurece y a partir de ese punto empieza a deteriorarse. Entonces, bueno. Eso puede ser como en Roma en la catacumba, por lo visto eso están como excavadas, pero Sí. en contacto con el aire se petrifica. Sí, la piedra, eso es. Las piedras, sobre todo las calizas, cuando vosotros las trabajáis, crea una pátina superficial. Quiere decir que la parte que está en contacto con el exterior se endurece más que la parte de dentro. Además, si habéis trabajado diferentes piedras, hay piedras que según las trabajas tienen un color y a los 10 minutos o al día siguiente está cambiado de color completamente. Se puso más oscura, más clara. Yo no digo nada, yo os dejo aquí caer las cosas para que veáis. Esto parece como que hubieran estado arañando la piedra. Esto es piedra, en las cuevas de Utah. Ahí se ven perfectamente que son manos también. Más cerca, Stonehenge. Aquí tenéis una parte ahí abajo como que hubieran pegado allí, no se sabe muy bien, como que hubieran hecho una recomposición, unos cilindros que tenían unas piedras y hubieran puesto allí. Esto no sé si lo habéis visto, que esto también es una cosa curiosa, lo de las esferas que aparecen por todo el mundo, unas esferas que es un ejercicio de cantería y bastante complejo y entretenido, y es muy difícil. El que lo ha hecho es muy complicado sacar una esfera perfectamente redonda. Y estas son casi... Hoy en día tenemos maquinarias que hacen este tipo de esferas, pero son máquinas relativamente muy cercanas. Bueno, esto es una cosa curiosa. Esto apareció en Italia. ¿Dónde fue? Bueno, ahora lo vemos. Apareció y pensaron al principio que dice, joder, qué barbaridad que alguno ha cogido una columna romana y se ha puesto a meterla, a filetearla, nosotros lo llamamos filetearla, para hacer losas un chapado que se llama de piedra. Entonces, bueno, eso llevaba ahí muchos años y no sabían mucho lo que era aquello. En Hierápolis apareció un relieve de un sarcófago de Marco Aurelio del siglo III. Y un arquitecto se puso a investigar y descubrió que era una estela funeraria, descubrió que era una reproducción de una máquina de corte que había inventado en el siglo III. O sea que estamos hablando de que
igual pensamos que tenemos nosotros ahora una tecnología superior y antes se buscaban... Yo sí tenía constancia de antiguamente en el siglo XIX alguna cantera por allí por el norte que utilizaban el agua para cortar piedra. Hay una herrería allí que lo utilizan, que se llama en León, que se llama la herrería de Compludo, que la utilizan para la herrería, para el macho pilón, para golpear, y para el fuelle, pues utilizan el agua. ¿Y por qué no utilizarlo para hacer una especie de flejadora? Pues es lo que había sacado este hombre. Con el movimiento del agua, pues va consiguiendo mover todos esos engranajes, acaba haciendo un movimiento de vaivén y va cortando la piedra. No tenían, igual no tenían el material que tenemos hoy en día para cortar piedra, que es el wolframio, el wolfram, y con el diamante, pero utilizaban, hasta el siglo XIX se han utilizado unos flejes, como unas sierras, como los serruchos de hierro, que le echaban polvo de corindón o lo que tenían para ir desgastando esa piedra. Bueno, este es un poco